Os traigo una historia que no comienza con un trueno, ni con el crujir de montañas, sino con ideas tan poderosas que retumbaron a través de los siglos. ¿Qué pueblo, pequeño en tierra pero vasto en genio, dio al mundo las semillas de la razón, el arte y el gobierno? ¿Qué misteriosa civilización conjuró desde su suelo pedregoso las estrellas de la filosofía, la democracia y la belleza inmortal? Vamos a viajar a la Grecia clásica, donde los hombres caminaban junto a los dioses y la mente humana soñó con lo eterno. Y en este viaje vamos a ver las 10 cosas más impactantes que los griegos aportaron a la historia de la humanidad, haciéndola diferente para siempre. 1. La democracia, el poder del pueblo. En las colinas de Atenas, donde las olas del Egeo susurraban secretos antiguos, un grupo de ciudadanos comenzó a soñar con un orden social diferente. En lugar de someterse a los caprichos de reyes y tiranos, estos hombres decidieron que el destino de la ciudad debía reposar en sus propias manos. Así nació la democracia, esa audaz invención que otorgó a los ciudadanos el derecho a decidir su futuro. ¿Qué fuerzas celestiales inspiraron a estos hombres para dar poder al pueblo, desafiando la jerarquía de los dioses y las tradiciones ancestrales? La eclesía, o asamblea popular, era el corazón de este experimento. Allí, hombres libres debatían, discutían y votaban sobre leyes y decisiones cruciales para la ciudad. No era un sistema perfecto, pues excluía a mujeres, esclavos y extranjeros, pero sus cimientos plantaron las semillas de lo que hoy entendemos como gobierno del pueblo. Líderes como Pericles alzaron sus voces en defensa de esta visión, describiendo a Atenas como la escuela de Grecia, un faro para otras ciudades-estado. El impacto de esta innovación no quedó confinado a las fronteras griegas. La democracia ateniense inspiró a las repúblicas renacentistas, alimentó la Revolución Americana y continúa influyendo en las democracias modernas. Cuando votamos o alzamos nuestras voces en un parlamento, estamos evocando aquel espíritu audaz de los atenienses, que imaginaron un mundo donde el poder residiera en manos de muchos, y no de unos pocos. 2. La filosofía, la búsqueda de la verdad. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué significa ser humano? En las polvorientas calles de Atenas, bajo la sombra de la Acrópolis, un hombre con una mente inquieta comenzó a hacer preguntas que nadie había planteado antes. Ese hombre era Sócrates, quien, como un oráculo viviente, cuestionaba todo lo que parecía evidente. No dejó escritos, pero su discípulo Platón lo inmortalizó en diálogos que desnudan la esencia misma de la existencia. Platón, con su teoría de las ideas, nos enseñó que el mundo visible es solo un reflejo de una realidad más elevada, accesible solo a través de la razón. En su academia, los jóvenes aprendían que la verdad no está en las sombras, sino más allá de ellas. Aristóteles, a su vez, desafió a su maestro y creó un sistema filosófico basado en la observación y la lógica, sentando las bases del método científico. La filosofía griega no solo nos dio herramientas para entender el mundo, sino que también nos desafió a cuestionarlo. Aún hoy, las preguntas que Sócrates lanzó al viento resuenan en aulas, libros y mentes inquietas. Cada vez que reflexionamos sobre la vida, el bien o la justicia, estamos dialogando con los fantasmas de aquellos pensadores inmortales. 3. El teatro, el espejo de la humanidad. En un anfiteatro al aire libre, bajo un cielo tachonado de estrellas, los griegos dieron vida a una de las más grandes formas de arte. El teatro no era mero entretenimiento, sino una exploración profunda de la condición humana. La tragedia, con su mezcla de gloria y sufrimiento, y la comedia, con su irreverente crítica social, reflejaban las luces y sombras de la existencia. Esquilo y Eurípides escribieron tragedias que no solo exploraban el conflicto entre los hombres y los dioses, sino también los dilemas morales y las pasiones humanas. Edipo
enfrentando su destino implacable. Medea, arrastrada por el furor de la traición. Estas historias no eran simples relatos, sino espejos en los que los espectadores veían reflejadas sus propias vidas. Por otro lado, Aristófanes, maestro de la comedia, satirizaba a políticos, filósofos y ciudadanos, revelando las hipocresías y absurdos de la sociedad. Su ingenio nos recuerda que el humor puede ser un arma poderosa para desafiar el status quo. El teatro griego fue, y sigue siendo, una herramienta para entendernos a nosotros mismos, una tradición viva que ha moldeado desde Shakespeare hasta el cine contemporáneo. 4. La épica. Los mitos que construyeron civilizaciones. Antes de que Sófocles escribiera sus tragedias, otro maestro de la palabra ya había capturado el corazón de los griegos. Homero, ese poeta cuyas palabras sonaban como cantos de sirena, creó la Ilíada y la Odisea, dos epopeyas que no solo narran aventuras heroicas, sino que también exploran las profundidades de la naturaleza humana. En la Ilíada vemos a Aquiles, cuya ira resuena como un tambor de guerra, enfrentarse a los dilemas del honor y la mortalidad. En la Odisea seguimos a Ulises, cuya astucia y perseverancia lo llevan a través de mares traicioneros y pruebas imposibles. Estas historias no eran solo entretenimiento, eran lecciones de vida, reflejos de las virtudes y defectos que definen al ser humano. La influencia de estas epopeyas se extendió más allá de Grecia. Inspiraron a poetas como Virgilio, Dante y Milton, y su eco se escucha en las narrativas modernas, desde novelas épicas hasta franquicias cinematográficas. Cada vez que contamos una historia de héroes y desafíos, estamos repitiendo el legado de Homero, ese bardo inmortal. 5. La ciencia, las raíces del conocimiento. En la Grecia antigua, las estrellas dejaron de ser misteriosos ojos de los dioses y se convirtieron en objetos de estudio. Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos científicos, buscó explicaciones racionales para los fenómenos naturales, rompiendo con las narrativas míticas. Predijo un eclipse solar y sugirió que el agua era el principio de todas las cosas. Pitágoras, el matemático místico, descubrió que los números gobernaban el universo. Su famoso teorema sigue siendo una herramienta esencial en la geometría, pero sus ideas iban más allá. Creía que la música, las matemáticas y el cosmos estaban interconectados, una armonía que resonaba en la existencia misma. Arquímedes, el genio de Siracusa, revolucionó la mecánica y la física. Descubrió el principio de flotación y diseñó máquinas que desafiaban los límites de su tiempo. La ciencia griega, con su curiosidad insaciable, plantó las semillas de la revolución científica, mostrándonos que el conocimiento no tiene límites. 6. La arquitectura, belleza en piedra y mármol. El Partenón, ese majestuoso templo que corona la Acrópolis, no es solo una estructura. Es una declaración de perfección. Construido en honor a Atenea, diosa de la sabiduría, el Partenón refleja el equilibrio y la proporción que los griegos consideraban esenciales para la belleza. Los griegos no solo construían edificios, los diseñaban como expresiones de ideales. Las columnas dóricas, con su sobriedad, las jónicas, con su elegancia, y las corintias, con su opulencia, no solo soportaban techos, sino que elevaban el espíritu. Cada piedra era un poema, cada estructura, un himno a la eternidad. La influencia de la arquitectura griega se extendió a Roma, al Renacimiento y más allá. Los templos y teatros griegos sirvieron de inspiración para catedrales, palacios y edificios gubernamentales. Cada vez que miramos un edificio clásico, estamos viendo el reflejo de la armonía griega. 7. La política, el arte de gobernar. Los griegos no solo inventaron la democracia, reflexionaron profundamente sobre qué significa gobernar. Aristóteles, en su obra Política, clasificó los sistemas de gobierno
analizando sus fortalezas y debilidades. Consideraba que el mejor gobierno era aquel que buscaba el bien común, una lección que sigue siendo relevante en nuestros días. La política griega no era un simple ejercicio de poder, era una búsqueda de virtud. Gobernar no era un privilegio, sino una responsabilidad. Esta visión influyó profundamente en las repúblicas renacentistas y en las democracias modernas, recordándonos que el verdadero poder reside en el servicio a los demás. 8. El deporte, el espíritu de competencia. En Olimpia, donde los dioses parecían caminar entre los hombres, nacieron los Juegos Olímpicos. Cada 4 años, los griegos suspendían guerras y rencores para competir en honor a Zeus. Las carreras, los lanzamientos y los combates no eran solo pruebas físicas, eran rituales que exaltaban el cuerpo y el espíritu. Los atletas no competían por riquezas, sino por una corona de olivo y la gloria inmortal. Este espíritu de competencia y superación ha sobrevivido al paso del tiempo, inspirando a generaciones de deportistas. Los Juegos Olímpicos modernos no solo celebran el deporte, sino también la paz y la unión entre las naciones. 9. La ética. ¿Cómo vivir una buena vida? ¿Qué significa vivir bien? Para los griegos, esta pregunta era fundamental. Sócrates enseñaba que una vida sin examen no merece ser vivida. Platón imaginaba una sociedad ideal basada en la justicia, mientras Aristóteles defendía que la felicidad surge de la virtud y el equilibrio. La ética griega no era una teoría abstracta, era una guía para la vida. Nos enseñaron que la excelencia no es un regalo, sino el resultado del esfuerzo y la reflexión. Este legado sigue siendo un faro para quienes buscan una vida plena y significativa. 10. El arte, belleza que trasciende el tiempo. El arte griego, en todas sus formas, es una celebración de la belleza y la perfección. Las esculturas de Fidias capturan la gracia divina en formas humanas, mientras las cerámicas pintadas cuentan historias de dioses y héroes. Cada obra era una declaración de que el arte podía reflejar lo eterno. La influencia del arte griego se extiende a lo largo de los siglos, desde el Renacimiento hasta el arte moderno. Cada vez que admiramos una obra maestra, estamos conectando con ese espíritu griego que buscaba la inmortalidad a través de la belleza.